El Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra lectura pública de las Escrituras. Estamos en el libro de Mateo, capítulo número 5, y hoy solo vamos a leer 2 versículos. Pero yo sé que son importantes porque la palabra del Señor toda es importante y es buena para nosotros y nos ayuda siempre. Así es que vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra del Señor: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y la palabra repudiar en la Biblia King James es o significa dejar ir o soltar. Y repudiar significa rechazar por motivos morales. Entonces, la carta de divorcio que fue establecida por Moisés y que Dios permitió, por así decir, fue dada a los hombres por la dureza del corazón de ellos. En realidad el Señor nunca tuvo en su mente que el hombre y la mujer se pudieran divorciar o se pudieran separar, pero debido a que en el corazón del hombre pues existe el pecado y el hombre endureció su corazón, pues Moisés tuvo que establecer esta carta de divorcio. Y miren, este tema creo yo que en este tiempo es algo que oímos a diario, es algo demasiado sonado. Y no me dejarán mentir que en las redes sociales es bien común ver cómo gente muy famosa se divorcia y se casa y se divorcia y se casa. Y pareciera que lo que les gusta es tener muchos vestidos de novias o celebrar muchas fiestas, porque duran casados muy poco tiempo y luego se divorcian y se vuelven a casar con alguien más. Y lamentablemente eso es algo que el enemigo nos ha hecho muy familiar en este tiempo, pero no es lo correcto delante del Señor. Ahora, para que haya un divorcio se necesita que hayan 2 personas orgullosas en el matrimonio. Y yo sé que es quizás un poco duro escuchar esto, pero es la verdad. Los matrimonios se disuelven o las parejas toman esta decisión de divorciarse porque no están de acuerdo muchas veces en su forma de pensar. Otro tema pues sería que haya violencia familiar o violencia física, violencia emocional, pero eso es un tema muy aparte y siempre nosotros hemos hecho pues el llamado que si hay personas que están en su matrimonio padeciendo esta clase de violencia, pues necesitan buscar ayuda. No pueden estar siendo maltratados, y lo digo así porque hoy también podemos escuchar muy frecuentemente que no solamente las mujeres son maltratadas por sus esposos, sino que los esposos son maltratados por sus esposas. Y hay violencia física, pues son los golpes, la violencia emocional, que pues es las palabras, la forma en que los cónyuges se hablan. Entonces, todo este tipo de cosas que se pueden dar dentro del matrimonio, nosotros siempre hemos hecho esto de pedirle a la gente que busquen ayuda. Y de verdad que son situaciones que en un matrimonio cristiano pues no se deberían de dar. ¿Y por qué digo que no se deberían de dar? Porque no es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Cada uno de los que forman el matrimonio, la esposa y el esposo, tienen a Cristo en su corazón y por ende deberíamos de respetarnos, amarnos. Y la palabra nos es muy certera y exacta cuando dice de que debe haber un ¿cómo se los puedo decir? Una razón para el divorcio, y esa razón es de demasiado peso y es a causa de la fornicación. Esto quiere decir que yo no puedo estar en mi casa mencionando
la palabra nos dejamos o nos divorciamos simplemente porque mi esposo no piensa igual que yo, porque mi esposo no quiere ir a comer al mismo lugar que yo, porque mi esposo no quiere los muebles del mismo color que yo los quiero, porque mi esposo no quiere que yo ponga las toallas del lugar que él quiere que las ponga, yo que las quiero poner al lado izquierdo, él las quiere poner al lado derecho. Esos no son motivos ni razones para llegar a un divorcio. Por eso les decía hace un momento, para que haya un divorcio se necesitan dos personas orgullosas, dos personas que quieren hacer su voluntad dentro de la casa. Y lo que deberíamos estar buscando como cristianos es hacer la voluntad de Dios, no nuestras voluntades. Entonces, si ustedes en algún momento han dicho esta palabra en su casa, primero deben ir a pedirle perdón al Señor, porque esa no es la voluntad del Señor para nuestra vida. Él quiere que nosotros tengamos matrimonios felices. Él quiere que tengamos matrimonios donde nosotros podamos vivir en plenitud. Sí es cierto que muchas veces van a haber quizás malos entendidos o que a lo mejor necesitamos ponernos de acuerdo en algo, pero no por eso vamos a decirle al otro, me divorcio porque tú no quieres lo mismo que yo quiero. Mis amados hermanos, hemos aprendido que casarse es para hacer feliz a la otra persona, no para procurar solamente mi felicidad. Y ese es el gran problema hoy con muchos matrimonios, que nos casamos engañados quizás por, por los cuentos de Disney o por los cuentos de hadas, ¿verdad? Que todos vivieron felices para siempre. Pero yo recuerdo que alguien dijo una vez, pero es que nadie muestra el detrás de cámaras, ¿verdad? De que cuando ya se casaron y vivieron felices para siempre, pero después, ¿qué pasó? ¿Será que realmente vivieron felices para siempre? Y muchos de nosotros hemos idealizado el matrimonio de una forma en la que cuando ya estamos en él, lamentablemente el hecho de que alguien quiera el café diferente a como yo me lo tomo, ya resulta una discusión. Y ya nosotros tenemos en nuestra mente, pues no somos compatibles y nos vamos a divorciar. Y no digo que solamente pase en matrimonios que se acaban de casar, pasa en matrimonios que ya llevan muchos años. ¿Por qué? Porque siempre decimos, es que no cambia, es que siempre hace lo mismo, es que nunca hace lo otro. Y mis amados hermanos, esas palabras de siempre y nunca dejan una huella en el corazón, porque yo le aseguro que más de alguna vez su esposo o su esposa han hecho cosas por usted que han marcado su corazón de buena forma. Y si ponemos en una balanza, seguramente las cosas buenas que hace nuestro cónyuge por nosotros pesan más que aquellas que a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con ellas, ¿sí? Ahora, la palabra divorcio es una palabra que debería de no existir en el lenguaje de una familia cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra que debería de existir es vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir al Señor. El problema que tenemos es que yo quiero hacer mi voluntad y mi esposo quiere hacer su voluntad. Pero necesitamos ir juntos al Señor y buscar la voluntad de Dios y que sea Él quien nos diga cómo lo debemos hacer. ¿Saben por qué? Porque yo puedo estar equivocada y mi esposo puede estar equivocado, pero Dios nunca se equivoca. La palabra hebrea para divorcio da la idea de separar por medio de un corte. El divorcio no debería de ser la primera opción para nosotros, mis amados hermanos. Y miren, Moisés en Deuteronomio 24 habla sobre esta carta de repudio que era dada a la esposa si ella cometía algo indecente. Ahora, como les digo, dejar las cosas o dejar el hogar, dejar al esposo, dejar las cosas tiradas, un hogar tirado, solamente porque no tenemos la misma forma de pensar o la misma forma de hacer las cosas, eso no debería de llevar a una pareja cristiana a disolver su matrimonio.
Y mire lo que dice Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús dice, el que deja ir a su esposa, a su mujer, y no es porque ella haya cometido un pecado inmoral, hace que ella adultere. Y el que se casa con ella también está adulterando. Y si se recuerdan, en la lectura pública anterior, aprendimos sobre el adulterio. Y lo que pasa, en pocas palabras, es que si nosotros estamos tomando la decisión de dejar nuestra casa solo porque mi esposo o mi esposa tiene diferentes formas de ver las cosas o de pensar o de tomar decisiones, lo que estamos haciendo es diciendo, ¿sabe qué? Usted váyase, haga su vida, yo voy a hacer mi vida, pero no nos hemos puesto a pensar que si son razones por demasiado simples como el hecho de elegir algo, vamos a cometer adulterio si dejamos a nuestro esposo. Entonces, para resumir estos dos versículos, el deseo de Dios es que los matrimonios estén juntos hasta que la muerte los separe. Nunca en el plan de Dios ha estado el divorcio. Y simplemente lo que pasa cuando nosotros tomamos la decisión de divorciarnos es que entramos dentro de la voluntad permisiva del Señor. No estamos dentro de su voluntad directiva. Y mis amados hermanos, si estamos dentro de la voluntad permisiva del Señor, quiere decir que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Pero nuestro anhelo debería de ser estar dentro de la voluntad directiva del Señor. Y miren, yo sé que es complicado y sé que es difícil y sé que a lo mejor algunos de ustedes van a decir eso es imposible, pero hasta el adulterio puede ser sanado en los matrimonios a través de la sangre de Jesús. Y sí es un proceso y sí se necesita ayuda de expertos en restauración de matrimonios, pero el Señor lo puede hacer porque Él es poderoso, porque su sangre restaura todo, porque su sangre nos renueva. Así es que si usted en algún momento ha tenido en su boca esta palabra, me divorcio, te dejo, me voy, vaya al Señor y pídale perdón al Señor. Y también pídale perdón a su esposo, a su esposa, porque le ha dicho estas palabras. Y si ha llegado a cometer adulterio, también vaya al Señor y dígale, Señor, yo sé que este no era tu plan para mi vida. Yo sé que yo me equivoqué y yo sé que necesito ayuda. Mis amados hermanos, la persona con la que nos hemos casado no es un error en nuestra vida, es una bendición en nuestra vida. Necesitamos aprender a ver en nuestro esposo o en nuestra esposa al Señor Jesucristo. Y si hemos estado cometiendo errores dentro del matrimonio, vayamos juntos al Señor para que Él pueda sanar nuestros corazones y para que nosotros podamos buscar su voluntad y así tener matrimonios plenos, felices, que hagan lo que el Señor quiere, que seamos hijos de complacencia para el Señor. Amén. Así es que el Señor les bendiga y si Él lo permite, vamos a vernos la siguiente semana esperamos en el Señor terminar este capítulo 5 de Mateo. Que el Señor les bendiga.